Vamos a iniciar el miércoles, vamos a iniciar hoy viernes 4 de septiembre del año 2020. Este es el programa de la asignatura con el que vamos a trabajar nosotros, que es la asignatura de Derecho Inmobiliario. Y como descripción del curso, le explicábamos que esta es una asignatura que representa una vital importancia para lo que es la formación de ustedes como estudiantes de Derecho, ya que se explora una rama especializada y enfocada en un derecho fundamental que en nuestro ordenamiento jurídico es motivo de múltiples controversias dentro y fuera de los tribunales de justicia. Yo les adelantaría incluso que el tema de lo complejo que es el derecho a la propiedad se remonta desde los principios de la sociedad organizada, en tanto que incluso autores como Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, era de los que planteaba que para que exista el robo como concepto jurídico, le debe preexistir la propiedad. Es decir, para que se pueda decir que alguien está robando algo, evidentemente que primero tenemos que afirmar el hecho de que hay una propiedad a la cual robar. Muchos de los conflictos históricos entre Israel y Palestina, muchos conflictos geográficos en toda parte del mundo, muchos conflictos que hasta el día de hoy vemos en República Dominicana, a veces se dan por 1 metro, 2 metros, 5 metros de tierra, o se dan por cualquier tipo de objeto. Porque evidentemente que la propiedad como propiedad no es la mera cosa, sino ese vínculo que tenemos con esa cosa y que a veces excede lo patrimonial y se va directamente a lo extra patrimonial. Lo que para una persona es basura, para otra persona se vuelve un tesoro. Y precisamente esto se vuelve complejo en una sociedad como la nuestra, donde lo primero que tenemos que evaluar es hasta dónde un derecho fundamental como la propiedad pueda ser considerado como un derecho absoluto. Y de ahí entonces entramos en cuestiones prácticas, como por ejemplo, si yo tengo un predio en una finca rural y ese predio yo lo compré a justo precio, yo soy el titular conforme al registro de título, yo tengo mi certificado de título e incluso yo soy reconocido como el propietario de ese predio, pero sin embargo, una persona en una propiedad contigua requiere para poder ir a la zona urbana, pasar por un predio mío del que les recuerdo yo soy el propietario. Evidentemente que ahí se puede dar o la situación más amigable o los problemas más violentos, dependiendo del tipo de personas que vayan a intervenir. Y puedo pregonar lo absoluto que es mi derecho de propiedad, pero eso no necesariamente tiene que ser así, porque también tenemos que reconocerle derechos a otras personas. Por lo que cuando hablamos de derecho de propiedad, hablamos de lo que los gringos, los americanos llaman a bundle of sticks, es decir, una, un conjunto de elementos, un conjunto de funciones, un conjunto de prerrogativas. Los romanos hablan del jus utendi, del jus frendi, precisamente por el hecho de que la propiedad no se trata meramente del hecho de tener la cosa, sino también poder disfrutar de ella y también de disponer de ella. Que si ustedes ya han tomado clase de derecho civil específicamente sobre los derechos reales, esto es algo que para ustedes es un agua bajo el río. Pero como parte de este programa, se hace necesario que revisitemos un poco estos conceptos del derecho civil. Porque precisamente en nuestro país se han instaurado los tribunales de jurisdicciones registrales, porque para ser claro, los tribunales de tierra son jurisdicciones registrales. Sí, lidian con problemas de derecho inmobiliario, pero como veremos más adelante en la competencia de los tribunales de tierra, no todo lo que tiene que ver con derecho inmobiliario es de la competencia de los tribunales de tierra, algunos son de la competencia de los tribunales civiles. Lo que delimita la competencia de los tribunales inmobiliarios es específicamente lo que tiene que ver con el registro de la propiedad inmobiliaria. Y a ese efecto, entonces, pueden surgir múltiples conflictos con el cual ustedes, no solamente ahora como estudiantes en una práctica, sino como futuros abogados en el ejercicio diario del derecho, lo tienen que ver constantemente. Por eso se hace necesario que los participantes se encuentren plenamente dotados de conocimiento
tanto teóricos como prácticos, para que el futuro egresado de esta universidad pueda estar en condiciones de interpretar y aplicar la normativa vigente del sistema inmobiliario dominicano en su quehacer. Le voy a solicitar que por favor los que tengan los micrófonos prendidos que puedan apagarlo para que de esa manera en este momento la interacción sea posible para el resto de los participantes. Bien, entonces, no solamente como profesional del derecho, sino además como ciudadano interesado en proteger su derecho de propiedad y poder utilizarlo de forma dinámica para el fomento de su patrimonio. ¿Qué le queremos decir con esto? Aquí tenemos, por ejemplo, 21 personas que están estudiando derecho, pero eso no es una garantía que las 21 personas que estén integradas en este curso vayan a dedicarse de lleno al ejercicio profesional del derecho. Pero sin embargo, se volverán ciudadanos en una sociedad que dentro de lo que quieren realizar es fomentar un patrimonio. Y ese patrimonio puede estar compuesto por pasivos y activos. Imagino que preferirán más activos que pasivos. Entonces, dentro de esos activos del patrimonio estarán bienes, que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. La tierra, señores, es uno de los mejores activos dentro de un patrimonio, por el tema de la plusvalía y por el tema del dinamismo económico que ofrece y por el tema de la seguridad con la que el Estado Dominicano avale el certificado de título. Pero el hecho de que el Estado Dominicano les avale la seguridad del derecho de propiedad no quiere decir que nunca se encuentre bajo ataque. Aquí, en este curso, trataremos de abordar muchas figuras con las cuales se pueden dar conflictos con todo el certificado de título. Pero para ello tenemos que abordar elementos conceptuales y puntuales del derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque conociendo los aspectos fundamentales, conociendo las bases filosóficas, las bases normativas, las bases jurisprudenciales, las bases doctrinales, tenemos un punto de partida de dónde atacar frente al problema que se nos presente, como abogado, como juez, como estudiante o como simple ciudadano que quiere que la propiedad que tiene sea la propiedad en donde quiera vivir en paz y morir tranquilo. Tan sencillo como es. Este derecho, señores, es tan importante que autores como Maquiavelo decían que el ser humano más fácil olvida el hermano que le matan que la tierra que le quitan. El ser humano más fácil olvida el hermano que le matan que la tierra que le quitan. En ese sentido, el objetivo principal de este curso consiste en dotar a los participantes de conocimientos necesarios en cuanto al tratamiento de la propiedad inmobiliaria, específicamente lo que respecta a procedimientos más usuales en lo relativo al derecho inmobiliario. De esta forma se le permite así que se inserten en un ámbito laboral dentro de esta área de ejercicio. Específicamente se busca que el participante domine tanto los conceptos teóricos respecto al derecho inmobiliario y registral, como además los elementos prácticos que conforman sus tres vertientes: los procesos técnicos de mesura, los aspectos litigiosos a verificar en los tribunales de justicia y su ámbito registral. Un detalle interesante sobre esta asignatura: el derecho inmobiliario es predominantemente administrativo. Gran parte de las gestiones que ustedes como abogados o futuros abogados van a tener que hacer son eminentemente administrativas. Y otro dato también esencialmente importante, sobre todo en la vertiente de los tribunales. Por experiencia propia les puedo decir, he estado tanto en tribunales civiles como en tribunales de tierra presidiendo como juez. Y de ambos tribunales, quien más me ha demandado a leer el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y leyes complementarias civiles ha sido el Tribunal de Tierra. Gracias a yo estar en una jurisdicción inmobiliaria, he tenido que redescubrir normas jurídicas que en un tribunal civil nunca la tuve que pasar página. Por eso es que muchas personas afirman que un tribunal de tierras es una cámara civil que se limita a conocer de lo inmobiliario. Otros, por el contrario, afirman de que es una jurisdicción especializada con cierto grado de autonomía, precisamente por el aspecto registral. Recordemos esta parte puntual de la clase que estamos impartiendo de derecho inmobiliario, porque este aspecto es lo que garantiza que nosotros sepamos qué es lo que le brinda el carácter especial a los tribunales de tierra.
En ese sentido, al concluir este curso, se espera que los participantes cuenten con una preparación académica que les permita el mejor desenvolvimiento posible frente a los diferentes conflictos que surgen en torno a en la materia inmobiliaria. En esencia, que sepan echar el pleito. La materia inmobiliaria también cabe destacar que el gran trabajo es de seguridad jurídica preventiva. ¿Por qué decimos de seguridad jurídica preventiva? Algo que se enseña en resoluciones alternas de conflictos es que el mejor caso es el que no se lleva a tribunales. ¿Por qué decimos que el mejor caso es el que no se lleva a tribunales? Sencillo. Porque cuando se hace un análisis económico del derecho, cuando se hace un análisis de pro y contra de lo que tenemos frente a nosotros, de la posibilidad de ganar y de la posibilidad de perder, y toda esta la presentamos frente a una autoridad judicial que por más endiosada que esté, sigue siendo un ser humano, nos lleva a nosotros a la conclusión de que lo mejor que podemos hacer no es necesariamente transar todos los casos, a esto no es que yo me refiero jamás en la vida, sino el hecho de hacer la investigación del lugar, de las variables de hecho y de derecho del caso. De tal suerte que al momento de tener una conversación previa con el abogado o con el cliente de la parte contraria, se puedan perfectamente poner de acuerdo de que está en sus mejores intereses llegar a X solución. ¿Y por qué le hacemos esta observación en materia inmobiliaria? Porque normalmente se da constantemente casos en donde los negocios jurídicos, las transacciones inmobiliarias que se vayan a hacer, un acto de venta, un préstamo que quieren buscar una garantía inmobiliaria, el elemento, el objeto de dichas contrataciones, que es el inmueble, no siempre está en manos de la persona que lo va a comprometer. Lo que significa que al momento, por ejemplo, de que yo vaya a comprar un terreno que esté a nombre de Ana Patricia Nieves, pero le estoy comprando a Giancarlo, evidentemente que tengo una situación problemática aquí. Y es que por un lado quiero comprarle los derechos a una persona y por otro lado quiero comprarle la ocupación a otra persona. Y eso se da constantemente en nuestra práctica. Y eso requiere que la persona que vaya a hacer cualquier tipo de investigación vaya e investigue en el terreno, vaya e investigue la cartografía, vaya e investigue el historial parcelario. A veces puede resultar de que ese terreno en el certificado de título no tenga ningún tipo de inconveniente, pero considerando que ya en el anterior sistema era que se colocaban todos los gravámenes en el certificado y ahora lo que existe es un registro complementario, perfectamente puede existir un gravamen, una hipoteca a nombre de otra persona y que si yo no hice mi investigación con tiempo de que esa hipoteca existe e hice mi contrato de venta, usted sabe lo que pasa. Yo como comprador también compré la hipoteca y no puedo alegar, no, yo no sabía que esa hipoteca existía, no, esa hipoteca está publicitada. No me puede alegar ignorancia. Y así muchísimas personas que han comprado se han comprado un problema. Y así la jurisdicción inmobiliaria se vuelve una jurisdicción penal. Muchas personas, en vez de solucionar su problema en los tribunales de justicia, prefieren coger un machete o coger una pistola y resolver la situación de manera informal, lo cual jamás en la vida recomendaría. Y para evitar esa situación, es mejor aplicar seguridad jurídica preventiva y lo que los gringos llaman due diligence, diligencia debida. Ustedes en su ejercicio profesional a la hora de trabajar con derecho inmobiliario, miren que cuando doy esta clase trato de no referirme a ustedes como estudiantes, trato de referirme a ustedes como abogados en proyección. Y al referirme a ustedes como abogado en proyección, lo que quiero es que esta clase, más que pasarla para salir de esto, les sea útil. Porque si no les es útil, no tiene sentido. Entonces, si esto no les es útil, nada, hacer lo que el profesor diga para contarle pasar la materia. Entonces, dentro de los contenidos a trabajar en esta asignatura, la primera parte nosotros la trabajamos con lo que es el derecho fundamental a la propiedad. Con el derecho fundamental a la propiedad, trabajamos nosotros entonces con aspectos de naturaleza esencial, de naturaleza fundamental
Aquí queremos nosotros que exploremos un poco lo que es revisitando la vieja clasificación de los derechos en derechos subjetivos y derechos objetivos. Igualmente, tratar de ver dentro de esa clasificación de derechos subjetivos lo que son los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales, entendiéndose que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, lo que llaman el derecho real principal, que veremos más adelante en esta clase. ¿Y cuál es el tratamiento que a este derecho se le da dentro de la Constitución Dominicana y dentro del bloque de constitucionalidad? Bajo el entendido de que el bloque de constitucionalidad no es única y exclusivamente lo que trata la Constitución, sino igualmente aquellos documentos internacionales que versan sobre derechos humanos que fueron debidamente aprobados y ratificados por el ordenamiento jurídico interno, como es la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También, sin necesidad de que haya sido ratificada, se puede consultar incluso la Convención Europea de los Derechos Humanos y el tratamiento que así le han dado. Pero también me interesa en esta parte que abordemos quizás, y se va a oír aburrido, propiedades filosóficas con respecto al derecho de propiedad. ¿A qué me refiero con propiedades filosóficas? Muchos autores, sobre todo en la época del contractualismo, que es el caso de John Locke, elevaban la propiedad como una especie de derecho sagrado y fundamental, tan importante como la vida y como la libertad. Ellos decían que poco importaba vivir y ser libres si no teníamos la capacidad de tener el dominio sobre las cosas. Y no estaban tan errados, si ustedes se imaginan. O sea, imagínense ustedes con la capacidad de estar vivo, con la capacidad de estar libre, pero anulada la posibilidad de ustedes tener el dominio sobre las cosas que tienen alrededor. Y no piensen solamente en tierra, piensen en su ropa, piensen en sus lentes, piensen en la computadora con la que ustedes se están conectando para escucharme hablar y decir, espero que lleguen las 8 ya. Cosas así. Entonces, evidentemente que el derecho a la propiedad, cuando uno dice que es fundamental y que es esencial, algún espiritual dirá, tú si eres materialista, ¿cómo te atreves a pensar que el derecho de propiedad tiene un carácter tan fundamental? No solo de pan vive el hombre. Sí, vive de la palabra, pero la palabra está impresa en una Biblia que también está dentro de tu propiedad y eso también tendríamos que verificar hasta dónde tu enunciado es perfectamente absoluto en cuanto a que no es absoluto el derecho a la propiedad. Y por ahí viene un problema serio. Entonces, ahí viene otra pregunta importante a hacer. ¿Es absoluto el derecho de propiedad? Y se lo digo porque de seguro ustedes ya han estudiado el artículo 544 del Código Civil, que le dice que la propiedad es el derecho que puede gozarse de la forma más absoluta. Esto implica que el derecho de propiedad es un derecho absoluto. Esto va en una de las asignaciones que le vamos a dejar para que ustedes tengan una semana para trabajarla. Pero es interesante desde un punto de vista metafísico, filosófico, como ustedes quieran decirle, porque le estamos preguntando, más allá de lo que dice las normas jurídicas, ¿qué tan importante es la propiedad en nuestras vidas? Entonces, otro elemento importante que nosotros vamos a tratar de tomar en consideración en esta primera unidad es lo que tiene que ver con los conflictos que puede darse entre el derecho constitucional a la propiedad y otros derechos fundamentales. Aquí podemos explorar quizás someramente muchas teorías como la de Robert Alexy, como la de Manuel Atienza y otros pensadores del derecho, en donde al tener una visión principialista del derecho, en donde informan que el derecho no solamente son reglas, sino además principios, y que como los principios, distintos a las reglas, no funcionan con la derogación, sino que funcionan con la armonización, con la ponderación, con hacer un balance, hasta dónde se puede afirmar que el derecho de propiedad es absoluto ante la presencia de otros derechos fundamentales.
como sería, por ejemplo, el derecho de tránsito, como sería, por ejemplo, el derecho a la salud, como sería, por ejemplo, el derecho a la vida, y así sucesivamente. Entonces, de ahí pasamos a lo que es la propiedad como derecho real principal, que ya lo hemos abordado en la unidad 1. De ahí entonces en una unidad 3 trabajaríamos el fenómeno de la posesión y su tratamiento en la legislación inmobiliaria. Como bien ustedes saben, la posesión, distinto a la propiedad, se constituye en una cuestión de hecho, que está combinada con el corpus y con el animus. Pero ¿qué sucede? Que la forma originaria de obtener el derecho a la propiedad en nuestro Estado de Derecho es por vía de la usucapión, es decir, la capacidad que tiene una persona de adquirir un derecho por el paso del tiempo. En este caso, el Código Civil plantea una serie de requisitos que deben ser cubiertos a la perfección. Y ese tema de la posesión va interconectado entonces con otro tema más adelante, que es el del saneamiento inmobiliario, del que hablaremos también. En una cuarta unidad, hablaremos brevemente sobre la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, pero específicamente lo que tiene que ver con una breve historia de la propiedad inmobiliaria. Es decir, vamos a ver cómo inicia la propiedad inmobiliaria y en cuánto periodo puede ser dividido su estudio. Este es uno de estos temas que para muchos le puede resultar un poco aburrido, para otros no, dependiendo de quienes le cojan gusto a la historia y quienes no le cojan gusto a la historia. Yo se lo diría de la siguiente manera. Es un tema tan interesante, no solamente por lo que sucedió en el pasado, sino cómo esas situaciones se reflejan en el presente todavía. Es decir, nosotros si exploramos la propiedad desde sus orígenes, el sistema informal que teníamos mucho antes de la aparición de los españoles y aún con el sistema español, vemos incluso una situación donde ellos pudieron manejarse a su forma. Pero nuestro Estado de Derecho es una especie de amalgama de elementos franceses, españoles, haitianos, y norteamericanos. Y eminentemente con la primera intervención americana se impregna nuestro sistema jurídico de lo que conocemos como la Ordenanza 511, en donde nos traen importado un sistema de registro inmobiliario similar al que utilizaban en Australia para registrar buques. Y ese sistema desde 1920, si no me equivoco, hasta la fecha, es lo que hoy llamamos el sistema Torre. Cabría preguntar, porque muchas veces nosotros nos quedamos igualito que con la segunda intervención americana, que decimos pariguayo por pariguache, le decimos mangut por mangut, y nos quedamos con el nombre, pero no sabemos el significado. Si realmente lo que hoy llamamos sistema Torre puede ser denominado sistema Torre. Esto es un objeto de controversia porque gran parte de los autores de derecho inmobiliario repiten como papagayo sistema Torre, sistema Torre, sistema Torre. No estoy diciendo que no lo sea. Solo digamos, vamos a explorar qué es el sistema Torre y si realmente nuestro sistema es el sistema Torre. ¿Ok? Entonces, en una quinta unidad hablaremos ya del registro de los derechos reales inmobiliarios. ¿Por qué nos interesa abordar lo que es el registro de los derechos reales inmobiliarios? Porque ahí abordaremos ya aspectos puntuales del derecho registral. Este es un punto neurálgico en el estudio del derecho inmobiliario. Es decir, tendremos que valorar cuáles son las características de un buen sistema de registro. Evidentemente, por ejemplo, de que cuando yo a ustedes los estaba agregando a esta plataforma y encontraba que muchos de ustedes estaban duplicados en 2 y en 3 matrículas, hay un déficit en cuanto al sistema de registro, porque una de las capacidades que debe tener un buen sistema de registro es la individualización. Asimismo, entonces, podemos decir que una de las buenas características que tiene un buen sistema de registro es la individualización. ¿Y cómo esto se refleja en problemas jurídicos contemporáneos? Bueno, tomamos
los diferentes fraudes que pueden darse con vehículos de motor. Con un vehículo de motor, fácilmente con una fotocopia de una cédula y un acto auténtico, tú puedes declarar perdido un vehículo para contar de que te den una nueva matrícula de esa pasola o que te den una nueva matrícula de ese vehículo que probablemente hayas comprometido de boca. Y puedes entonces ese título de ese vehículo utilizarlo para revender lo que ya vendiste, por ejemplo, o para asumir un compromiso económico a partir de esa nueva matrícula que adquiriste por pérdida, y eso puede generar un serio problemazo que sucede constantemente. ¿Y qué dice esto del sistema de registro de vehículos de motor de República Dominicana? Que es deficiente, que evidentemente hay que resolver una serie de problemas, que si se aplicara esa solución de manera preventiva, no tuvieran que plagar los tribunales con demandas y requerimientos, nulidad de embargo ejecutivo, porque para colmo, como es un mueble, se puede agotar uno de los embargos más expeditos, que es el embargo ejecutivo. Con el embargo ejecutivo te hacen un truco de magia, te dicen mira para allá, mira para acá, y cuando vas a ver ya te quitaron la motocicleta. Entonces, evidentemente que como esto sucede constantemente alrededor de República Dominicana, esto amerita que se reevalúe ese sistema de registro, porque evidentemente que ese sistema de registro es defectuoso. Entonces, ¿cómo traemos esto para el derecho inmobiliario dominicano? Nosotros queremos ver cuáles son los principales sistemas registrales que hay, como son el informal, el sistema judicial, el sistema ministerial y el sistema Torrens. ¿Y qué cosa? En República Dominicana coexisten dos sistemas registrales. Un sistema ministerial para los inmuebles que todavía no están registrados y un sistema Torrens para los inmuebles ya registrados. ¿Y qué viene a suceder con esta situación? Bueno, que evidentemente lo que tú puedas reclamar como una hipoteca en un inmueble que no está registrado, no siempre va a poder ser reclamable con el inmueble una vez se registre. Que este es otro problema. Este es otro problema que enfrentamos a diario en la jurisdicción inmobiliaria, que muchas personas van y reclaman situaciones de antes del inmueble estar registrado, o debo ser más específico, antes de estar registrado dentro del sistema que denominamos Torrens, pero sigue estando dentro del sistema ministerial, y lo que haya sido una deuda, lo que haya sido algún acuerdo, lo que haya sido algún contrato, si todo eso le antedata al primer registro, que es el saneamiento, tienen un serio problema. Por eso es que muchas personas también denominan que el derecho inmobiliario es el derecho del colonizador. ¿Por qué? Porque el colonizador no es dueño de la tierra, se apropió de ella. Y luego se vuelve dueño. Entonces, de ahí también nos toca examinar lo que son leyes, como es la ley de conservación de hipoteca, del conservador de hipoteca, que es un funcionario que trabaja normalmente en el ayuntamiento municipal, que su función es la transcripción de actos jurídicos en contraposición a la inscripción de actos jurídicos, que solo haría un registrador de títulos. Trabajaremos entonces con la ordenanza 511, que habíamos referido anteriormente, y posteriormente la materialización de esa ordenanza en una ley, que es la ley 1542 sobre el registro de tierras de 1947, la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario y las modificaciones y normas complementarias que constantemente surgen en esta materia. Obvio, en esta etapa de ustedes como estudiantes de grado, no vamos a ir muy a fondo con todas estas normas, sino las normas esenciales, porque les puedo adelantar algo. Aquí tenemos un serio problema de desbordamiento de la fuente del derecho, que es que cuando queremos buscar leyes hay pila y pila de leyes. Para todo hay una ley, que se cumplen es otra cosa, evidentemente. Pero para todo hay una ley. De hecho, quizás mientras estoy dando esta clase, probablemente estén aprobando un nuevo reglamento para la jurisdicción inmobiliaria. Lo cual es problemático porque se supone que las leyes tienen que tener cierto grado de estaticidad. Pero amén.
Entonces, ya pasando a lo que tiene que ver con la unidad 6, vemos específicamente lo que es el marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria. La jurisdicción inmobiliaria, como adelantábamos en la clase pasada, se compone de tres grandes pilares. El pilar jurisdiccional, stricto sensu, porque en el nombre jurisdicción inmobiliaria está la palabra jurisdicción, con lo que debe entenderse que también es jurisdiccional, mensura y registro, pero no es así, sino en un aspecto puramente, digamos, técnico, lo que se llama jurisdiction, el acto decisorio, y eso queda en manos del foro judicial. Además de esto, está lo que son los órganos técnicos, que son la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y las distintas dependencias regionales de las mensuras catastrales. Cosa interesante, lo ideal sería que la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales tenga una función meramente gerencial respecto a las demás direcciones regionales de mensuras catastrales. Pero, como ustedes verán en muchos de estos reglamentos, hay cosas para las cuales la Dirección Nacional tiene competencia directa, para las cuales no tiene la Dirección Regional. Por ejemplo, si usted quiere solicitar en un tribunal ante un proceso cualquiera una inspección parcelaria, el órgano competente no es la Dirección Regional. Debería serlo, pero no lo es. El órgano es la Dirección Nacional, lo que significa que todos los tribunales de la República Dominicana que ordenan inspección parcelaria, esa decisión para ejecutarla pasa por un órgano concentrado que es la Dirección Nacional. Que esto tenga lógica o que no tenga lógica, eso lo definirán ustedes. Pero personalmente yo no se la veo. Pero tenga lógica. Entonces, dentro de los órganos registrales tenemos lo que son la Dirección Regional Nacional de Registro de Títulos y las oficinas. Okay. Sí, las oficinas de registro de títulos, perdón. No hay problema. En la práctica constante vemos cómo esta situación, quienes han tenido que lidiar con las oficinas de registro de títulos se dan cuenta de que en la teoría deben ser más uniformes, en la práctica no siempre son tan uniformes. Pero esto lo que vamos a abordar en esta clase es el deber ser, o sea, las cosas como deben ser de acuerdo a las normas. Entonces, como vienen ustedes y ven estas oficinas, siempre hay personas con una función calificadora. Dependiendo de la carga de trabajo, tendrán un precalificador, tendrán una serie de personas para que le ayuden con la calificación de esos expedientes, pero eso ya dice muy a lo hondo. Dentro de este marco institucional hay dos figuras que cabe destacar que hay que ponerle un asterisco. Una de ellas es Catastro Nacional. ¿Hasta dónde Catastro Nacional puede congeniar con el marco de la jurisdicción inmobiliaria? Es decir, si ustedes estudian la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, ustedes verificarán que Catastro Nacional, la Dirección General de Catastro Nacional, no forma parte de la jurisdicción inmobiliaria. Sin embargo, tiene una función esencial, porque se supone que son los que tienen que tener el catastro, el mapa catastral de casi todas las propiedades. Incluso para muchas transacciones se requiere lo que se denomina un cintillo catastral. Otro personaje interesante que queda como satélite dentro de ese marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria es el abogado del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria. Dato curioso, esa figura está desde la ley 1542 sobre el registro de tierra, pero la primera vez que se implementó la ley 108-05 se pretendió, para evitar hasta cierto punto que haya una hegemonía del Poder Ejecutivo, que en vez de ser un abogado del Estado se designe una comisión inmobiliaria. Así estaba originalmente en el primer borrador de la ley
108-05. La comisión inmobiliaria debe estar compuesta por un representante del órgano del Poder Ejecutivo, del presidente y esa gente, o un representante del Poder Legislativo, de los senadores y diputados, y un representante del Poder Judicial, nosotros los jueces. Eso no duró, o sea, la ley tuvo una vacatio de ley, la 108-05, y desde el momento en que se puso en funcionamiento en el 2007, se aprobó la ley 5107, 5207, no recuerdo bien cuál fue el nombre, que inmediatamente quitó la comisión inmobiliaria y volvimos a la figura del abogado del Estado. Aparentemente, ese pastel es demasiado pequeño para repartirlo entre los tres poderes del Estado. Pero lo esencial es las funciones que tiene un abogado del Estado en la jurisdicción inmobiliaria. Y su función, esencialmente, es auxiliar con los desalojos. Y debo decirle, esta es una función sumamente problemática, porque gran parte de los litigios que llegan a los tribunales de tierra es solicitando la nulidad o la irregularidad de estos desalojos. Pero aquí se conjugan dos elementos esenciales. Por un lado está el hecho de que están afectando un derecho inmobiliario, pero por otro lado es la actuación de un oficial público, por lo que vuelve la situación un problema administrativo, hasta donde el juez de tierra tiene la competencia para desautorizar al abogado del Estado. Ese es un tema. Y ese es un tema que ustedes me van a ayudar a aclarar, porque para eso ustedes son mis sujetos de experimento, digo, mis estudiantes. Entonces, sucede bien el caso que ya ahí trabajamos con lo que es el marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria. De ahí pasamos entonces con el primer registro, con la primera cédula del inmueble, con la unidad 7, que versamos con lo que es el saneamiento inmobiliario. El saneamiento inmobiliario es el proceso con el que usted inmatricula el inmueble. Es como cuando el inmueble alcanza la mayoría de edad y puede pertenecer entonces al sistema registral inmobiliario. Entonces, si lo analizan de esa manera, lo ven chévere. Entonces, del saneamiento, ustedes tienen que hacer un análisis comparativo de cómo era antes y cómo es ahora. Porque lo más chulo de todo, señores, es que esta jurisdicción nació desde 1920 con la finalidad de registrar todos los terrenos de la República Dominicana. Sí, una isla, una isleta, una semi-isla. Parecería ser que si nosotros nos apretamos bien los pantalones, se suponía que si empezamos en 1920, ya para 1930, 1935, hubiéramos tenido todos los terrenos registrados. Pero hasta hoy, en pleno 2020, les puedo afirmar que queda mucho por registrar. La existencia de los tribunales de tierra se debía para registrar los inmuebles. Incluso nosotros cesábamos funciones desde el momento en que el último pedazo de tierra en República Dominicana estaba registrado. Hoy por hoy somos un tribunal con igual o mayor cantidad de trabajo que los tribunales civiles. ¿Por qué? Porque posteriormente se les fue agregando competencia a los tribunales de tierra, porque en lo que se registraba algo o en lo que se estaba pendiente para registrar, la persona quería negociar sus terrenos, la persona tenía pleitos con otras personas. ¿Y qué sucedió? ¿Quién mejor que un tribunal de tierra para dirimir este tipo de conflictos? El saneamiento, ustedes saben que tiene 3 pasos. Un paso inicial de mensura, un paso inicial de un proceso judicial y un paso final de registro. Pero en el antiguo procedimiento de la ley 1542 eran alrededor de 12, 13, 14 pasos. Muchísimos pasos. Había que hacer una localización de procesión, había que hacer un plano provisional. Los tribunales de tierra de jurisdicción original no dictaban decisiones definitivas, lo que dictábamos nosotros eran meros proyectos de sentencia que deberían ser luego homologados por el Tribunal Superior de Tierra, de lo contrario no servían para nada. El Tribunal Superior de Tierra, que era uno solo en el país, dictaba un decreto de registro, ese decreto de registro se imprimía y ese era el certificado de título. Pero era un paso largo y tortuoso. Muchos procesos de saneamiento llevan hasta más de 20 años. Diga.
conseguido. Pues fue lo mejor, la modificación de eso, porque ahora mismo hay 5 departamentos, o sea, de tribunales superiores de tierra, o sea que sale mejor. Bueno, realmente, mira algo interesante sobre eso que te han manifestado. Conforme a la ley, hay cinco pero realmente han ido funcionando paulatinamente. O sea, antes de la ley había un Tribunal Superior de Tierra en el Departamento Central, que todavía existe, y era el que se encargaba de prácticamente todo lo que había en Capital, Sur y Este. Y luego fue creado un Tribunal de Tierra en el Departamento Norte, en Santiago, que lidiaba con todo lo que tiene que ver con las mejores personas del mundo, nosotros los ibaeños. Entonces, finalmente, en el 2005, cuando se crea la ley 108-05, aumenta a otros departamentos, pero fueron funcionando paulatinamente. El primero que entró en funcionamiento, recuerdo que yo era oficinista todavía cuando esto sucedió, fue el Tribunal de Tierras, Tribunal Superior de Tierra del Departamento Noreste en San Francisco de Macorís. Y de más reciente data es el Tribunal Superior de Tierra del Departamento Este, que está ubicado en el Ceibo. Curiosamente, es el único tribunal con rango de apelación que no está en San Pedro de Macorís. Decidieron colocarlo en el Ceibo porque así se queda de manera equidistante con todo lo que tiene que ver con el Este. Si, por ejemplo, lo ponían en San Pedro de Macorís, tenían situaciones con Higüey, situaciones con La Romana, la Romana le queda bien cerca a San Pedro. Pero, por ejemplo, Atomayor y el caso de Sabana de la Mar, que es un pueblo que sale más fácil llegar por ferry desde Samaná que irse desde la capital a Sabana de la Mar. Entonces, colocaron ese Tribunal Superior de Tierra en el Ceibo y automáticamente lo fueron conformando. Actualmente se está pensando en crear uno en la provincia de Azua para lidiar con los asuntos del sur, pero hasta donde tengo entendido esto todavía no está conformado. Así que en teoría hay 5 tribunales superiores de tierra con sus distintas salas, pero en la práctica apenas tenemos 4. Y en cuanto a si antes era mejor, sí o no, yo pienso que sí, pero con un voto salvado, y es el siguiente. En la medida en la que se van creando jurisdicciones, sucede algo interesante. Es como cuando usted pone un grifo y desde el momento que usted pone el grifo automáticamente sale agua. Es decir, usted tiene una jurisdicción donde aparentemente es una zona muerta, pero desde que usted crea la jurisdicción llegan casos y la situación incrementa. ¿Por qué? Porque existiendo un solo Tribunal Superior de Tierra, había un desinterés con trabajar esa situación, porque un solo Tribunal de Tierra podía tomarse muchísimo tiempo para fallar el expediente que usted tenía. Y entonces, si nadie estaba persiguiéndolo por su tierra y lo que usted quiere es vivir tranquilo en ese pedazo de tierra, usted cuando viene a ver no iba a reclamar un saneamiento ni reclamar litis, sino quedarse tranquilo en su lado. Ahora, con la posibilidad, con el incremento de tribunales, tanto tribunales de tierra de jurisdicción original como tribunal superior de tierra, ya existiendo un mayor acceso a la justicia y los casos se multiplican. Pero no es porque no existían esos conflictos, es que esos conflictos nunca decidieron llevarlo a la justicia. No sé si entiendan por dónde me voy en este sentido. Es algo similar a lo que planteaba Steve Jobs sobre el celular, que él decía que el ser humano no sabe lo que es una necesidad hasta que yo le digo que es. Entonces, a veces uno no ve lo necesario de un tribunal superior de tierra hasta que no se lo ponen al lado. Entonces, de ahí pasamos con el tema del certificado de título, el mítico certificado de título, el mitológico. Y les digo el mitológico porque el mito institucional con el que tenemos que trabajar con el certificado de título es que viene con el aval y la seguridad estatal. Y no digo que sea un mito porque sea mentira, es verdad, pero es una verdad jurídica. Como toda verdad jurídica, es a según. Es decir, pueden darse múltiples inconvenientes sobre qué tú realmente tienes. Y para ello es importante distinguir qué es un certificado de título y qué es un duplicado del dueño del certificado de título. También es importante distinguir qué es un certificado de título y qué es una constancia anotada del certificado de título. Porque muchas personas creen que tienen su derecho amparado
en un título registrado, sí, es verdad, pero lo que tienen en sus manos a veces es una constancia anotada, que es algo de lo que con lo que todavía no logramos superar en nuestro ordenamiento jurídico. No solamente un problema de falta de registro, sino también un problema de falta de individualización de los terrenos y eliminación de las constancias anotadas. Aquí, en mi natal Nagua, tenemos todavía parcelas históricas que tienen más de 500 ocupantes y cada uno de esos ocupantes amparan su derecho de propiedad en una constancia anotada. Carlos Francisco tiene 300 metros, Ana Patricia tiene 400 metros, Giancarlo tiene 400 metros, César Miguel tiene 200, entre Daniela, Debra y Diego tiene 150 metros y todos lo tienen amparado en una constancia anotada. ¿Cuál es el problema? Que la constancia anotada no te dicen este, oeste, norte, sur. Al no decirte este, oeste, norte, sur, pueden quedar en cualquier lado. Y si a ti te vendieron cerca de la orilla del río, pero tú tienes la posibilidad de mudarte un chisme para arriba, la imaginación del dominicano es maravillosa, señores. Entonces, el certificado de título y la constancia anotada tenemos que saberla distinguir bien. Y el valor probatorio que tienen. Porque, por ejemplo, hay un problema también con el tema del desalojo. Y es cuando entre personas que están amparadas con constancia anotada quieren uno desalojar al otro. Es como cuando en el colegio te mandaban orar, todo el mundo tiene los ojos cerrados, y le dice, Federico tiene los ojos abiertos, ¿cómo tú lo sabes? Ahí se vuelve un serio problemazo. De ahí pasamos entonces a lo que es la publicidad registral. El tema de la publicidad registral es la esencia del derecho registral, combinado evidentemente con el registro. Decíamos, ¿qué hace un buen registro? La posibilidad de individualizar, sí, pero también es la posibilidad de que todo el mundo, todos los terceros, sobre todo el mundo, o los terceros, como ustedes quieran decirle, no puedan alegar ignorancia de ese derecho. Los doctrinarios del derecho inmobiliario lo denominan un derecho in rem, con respecto de las cosas, y también lo denomina erga omnes, respecto a todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el saneamiento, y eso lo exploraremos en su momento. El saneamiento tiene la capacidad, como procedimiento, era complicado, precisamente por el hecho de que era un procedimiento contra todo el mundo. Se buscaba que todo el mundo tenga conocimiento preciso de que esta tierra se va a sanear. ¿Para qué? Para que si cualquier ser humano en la faz de la tierra que entienda que tiene algún tipo de derecho o interés con esa tierra, podía aparecerse en una audiencia de saneamiento y puede aparecerse en una audiencia de saneamiento como las bolas de telenovela, levantando la mano y diciendo yo me opongo. Y aunque ustedes vean esto como dramático, sucede. Hay personas que han sabido comparecer a una audiencia de saneamiento con todo su aspecto rural, con un papelito, y por más anti-fashion que eso se vea, usted tiene que tutelarle su derecho. Incluso si tiene que reabrir 25,000 veces una audiencia de saneamiento hasta dar una decisión que de pie con bola, hágalo. Porque no es solamente reconociéndole el derecho a él que usted está negándoselo al resto del mundo. Por eso es que se le denomina un derecho in rem. De ahí, dentro del tema de la publicidad, veremos lo que es la publicidad material, lo que es la publicidad formal, la utilidad del registro complementario, que es un cambio de paradigma en el derecho inmobiliario de acuerdo a la ley 108-05, porque como indicábamos en los certificados de título viejo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos folders grandes que siempre ponían los viejos, los papás debajo del colchón o en alguna parte especial para guardar los títulos. Eso podían tener tanta hoja como transacción inmobiliaria tuvieran, y una de ellas era cualquier tipo de hipoteca, cualquier tipo de gravamen, cualquier tipo de servidumbre. Ahora eso no se usa. Ahora ustedes dan un duplicado del dueño
Y si usted quiere verificar la situación de ese inmueble, tiene que verificar el registro complementario, que es el primer gancho en el que caen los famosos especialistas de la materia inmobiliaria. Ahora mismo te pueden presentar ese papelito azul que dice que yo soy dueño de 300 toneladas de tierra aquí o en el Factorio en Río San Juan. Pero si usted no hace la investigación del lugar y averigua cuál es la vigencia de esos derechos, puede tener un serio problema. Porque ahora no es igual que como esos papeles del colchón, que más abajo le indica si tiene una hipoteca. Ahora para usted saber eso tiene que ir al registro complementario. O puede tener un registro de prioridad, o puede tener cualquier otra cosa. Incluso las promesas de venta pueden ser inscritas, las opciones de compra pueden ser inscritas, las servidumbres legales y las servidumbres convencionales pueden ser inscritas. ¿De qué le vale a usted comprar un edificio si le dicen que del piso 25 al piso 55 no se pueden utilizar para vivienda? Si tienen ese tipo de servidumbre convencional, realmente lo están tuyendo a usted. Y eso puede hacerse. ¿Por qué? Porque eso puede quedar de la mano de la imaginación de quienes vayan a contratar. También dentro de esa publicidad registrada están las certificaciones, que son bastante útiles, pero dejan de ser útiles desde que usted sale de registro, y eso lo vamos a ver también. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere es tener la constancia más vigente de que a eso no le han puesto la mano. Una unidad En la unidad 10 veremos lo que son las operaciones de mensura posteriores al saneamiento. Evidentemente que aunque usted sanee un terreno, siempre tiene la capacidad de modificar su situación parcelaria, porque si usted quiere dividir el terreno en dos, o si usted quiere pegar dos terrenos, usted tiene ahí operaciones como son las de deslinde, operaciones de refundición, operaciones de subdivisión. Si usted quiere constituir una urbanización, usted sabe que eso lleva una serie de reglas. Las urbanizaciones implican, entre otras cosas, que algunos de los metros queden para el ayuntamiento, algunos tienen que irse en calles, y esa parte también se ha visto problemática, porque a veces usted tiene 500 metros en un certificado de título, pero evidentemente si la calle que van a construir por su urbanización le cruza por el lado, usted va a perder el metro. Y esas son cosas que requieren la mayor paciencia, la mayor madurez y la mayor calidad, ya dije paciencia, pero hay que paciencia dos veces, a los fines de con esa situación poder lidiar, porque nadie quiere perder metro, nadie quiere perder milímetros. Entonces, hay lo que se llama la actualización parcelaria y la regularización parcelaria, porque a veces viene a darse el caso de que una operación que se hace con satélite no puede ser, no es del todo exacto, y hay que hacer una actualización. Y eso es una situación muy fuerte. El plato principal viene con lo que son las litis sobre derechos registrados, que sería la unidad 11. Antes de que yo continúe, quiero decirle que ustedes se lo van diciendo, bueno, que ¿cuántas unidades son? Esto es un curso para 3 meses o para 3 años. No, 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 no. Estas cosas, los temas que vienen con una importancia importante, valga la redundancia, le vamos a dar especial acentuación. Los que puedan ser delimitados con un trabajo práctico serán trabajos prácticos. Lo ideal es tratar de ver cómo damos todos estos temas porque todos son esenciales para la materia. Pero evidentemente que si hay que sacrificar uno o hay que sacrificar dos, se sacrifican. Pero haremos lo humanamente posible por hacer esto sin sobrecargarlos. Entonces, la ley sobre derechos registrados, básicamente ese es un rótulo. Eso es demanda judicial ante el Tribunal de Tierra. Es decir, nadie conoce en esencia una litis sobre derechos registrados. Lo que se conoce en esencia es una demanda en nulidad de contrato, una demanda en ejecución de contrato, una demanda en rescisión de contrato, una demanda en desalojo, una demanda en muchas cosas. Es decir, litis sobre derechos registrados equivale a decir demanda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo identifico un proceso que yo llevo como mera litis sobre derechos registrados, no estoy diciendo nada. Básicamente es el rótulo con el que se identifican todas las acciones litigiosas que se llevan ante el Tribunal de Tierra. Y el Tribunal de Tierra ya actúa como un tribunal civil que conoce de inmuebles. Porque la ley sobre derechos inmobiliarios, véanlo como demandas civiles que involucran inmuebles, en su mayoría.
Entonces, profesor, sí, escucho. que la jurisprudencia dice también que esa demanda es la que pone en juego los derechos reales del inmueble también. O sea, como que Claro, pone... pero mira algo interesante entonces sobre esto, como volvemos entonces a los derechos reales. Eso quiere decir que la litis sobre derechos registrados únicamente pone en juego derechos reales. Es un tema filoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes tienen un contrato de venta. El contrato de venta tiene, como ustedes bien saben, un aspecto de derecho personal y un aspecto de derecho personal. Para el comprador representa la adquisición de un inmueble. Por ende, es un derecho real. Pero para quien lo está vendiendo, lo que quiere es su pecunio, su patrimonio, su dinero. Por vía de consecuencia, si Ana Patricia y Carlos hacen un contrato de venta y Ana Patricia ha entregado el inmueble pero no le han pagado el precio y ella quiere que le paguen el precio y reclama la ejecución del contrato, esa es una ejecución de contrato que no va a un tribunal de tierra. ¿Por qué? Porque aunque esté involucrado en un inmueble, Ana Patricia no está reclamando el inmueble, ella quiere su cuarto. Lo que quiere decir que lo que está vinculado es un derecho personal. Pero esa situación a veces se vuelve complicada. ¿Por qué? Porque puede ser que Carlos le responda con la famosa non adipleti contractus. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, yo Que si no cumplió ella el no. contrato, no cumplo yo tampoco. Entonces, como parte del cumplimiento con el que usted está utilizando por los medios de defensa es el hecho de que no le han hecho entrega, no lo han puesto en posesión del inmueble, evidentemente que usted está utilizando un elemento de defensa de derechos real, con lo cual perfectamente pudiera argumentarse de que el Tribunal de Tierras sí tiene competencia. Pero entonces aquí viene la pregunta. Si el Tribunal de Tierras tiene competencia para ello, ¿va a estatuir sobre los aspectos de derecho personal? Porque ese es un tema altamente importante para definir la competencia. Y hay una tesis a este respecto. De hecho, fue mi tesis en la maestría. Mi tesis en la maestría, yo decía que nada es puramente real ni personal. Casi siempre hay un elemento mixto de por medio. Entonces, al haber un elemento mixto de por medio, si tú me descartas el Tribunal de Tierra del momento en que se involucre en la acción personal, tú me estás diciendo que el Tribunal de Tierra no sirve para nada. Entonces, ese y varios temas del índice de derechos registrados, evidentemente lo vamos a tocar quizá dentro de la medida de lo que se pueda, pero es el plato fuerte de esta clase. Y dentro de lo que serían las acciones que conoce el Tribunal de Tierras, que no le denominan litis, tenemos el desalojo de inmuebles registrados, también tenemos lo que es la partición de inmuebles registrados, que es otro tema interesante porque tanto el Tribunal de Tierras como el Tribunal Civil tienen ambos competencias para conocer particiones. Pero la competencia del Tribunal de Tierras se delimita con un tema de que solamente sean inmuebles. Me explico. Si, por ejemplo, mi partición involucra 25,000 parcelas y un lapicero, por la mera existencia del lapicero dentro de ese acto de división, eso debe irse a un tribunal civil y no a un tribunal de tierra. No soy yo que lo digo, lo dice la legislación. Y qué curioso, el tribunal civil sí tiene competencia para estatuir por la partición, aunque involucre inmuebles registrados. Es más, la legislación aclara y explica que si, por ejemplo, usted sometió ante el Tribunal Civil una partición que solamente involucra inmuebles, el Tribunal Civil no puede declararse incompetente y tiene que conocer su partición. Pero eso va de la mano con una seria situación y es la siguiente. El Tribunal Civil que tiene que conocer la partición en esas condiciones tiene que actuar tal si fuera un tribunal de tierras en cuanto a impartirle instrucciones a un registrador de títulos. Es decir, no puede dejar los aspectos registrales en el aire, aunque no sea un tribunal de tierra. Por lo que ustedes ven que esas líneas con las que quieren dividir la jurisdicción civil y la jurisdicción de tierras se diluyen. Otro tema interesante que vamos a discutir es el tema del régimen de condominio. Lo que viven en el régimen de condominio muchas veces son condominios entre con el demonio, porque dependiendo de la gente con la que usted tenga que lidiar en una copropiedad,
en una unidad funcional pueden ser problemáticos y para ello la ley 5038 le ha dado la competencia al Tribunal de Tierra para dirimir conflictos entre condóminos. Pero ojo, no todos los conflictos. Hay una sentencia muy controversial, que es la sentencia 161 del 2016, en donde se explora hasta dónde puede llegar y no llegar el Tribunal de Tierras en conflicto entre condóminos. Esa la vamos a trabajar en esa unidad. Y finalmente, como unidades de colofón, 16 unidades, sí lo sé, no se apuren, vamos a trabajar esto cómodo. Lo que tienen que ver con los recursos ante la jurisdicción inmobiliaria. No dejan de ser tribunales de justicia y por vía de consecuencia no dejan las decisiones de estar sujetas al derecho constitucional a recurrir que tienen todas las partes. Hay dos regímenes de recursos, lo que son recursos contra decisiones administrativas, que ustedes si han trabajado derecho administrativo los conocen, que son el de reconsideración, el recurso jerárquico y el recurso jurisdiccional. Y hay decisiones que tienen un carácter contencioso, que son objeto de recurso, y aquí entran de manera expresa la apelación y la casación. Cabría preguntarse, ¿puede demandarse en tercería ante la jurisdicción inmobiliaria? ¿Puede demandarse el recurso de oposición ante la jurisdicción inmobiliaria? ¿Puede someterse a una revisión civil ante la jurisdicción inmobiliaria? Entiéndase que la ley de registro de tierras, la ley 108-05 no refiere a estos recursos. Por lo que si tenemos una interpretación hermética de la ley, pudiéramos decir, si no hace referencia a estos recursos, entonces no se puede recurrir. Pero ¿qué sucede? Que la ley también tiene un principio importante, que es el principio octavo. Este principio octavo habla de que para los fines de banca y pool, todo lo que tiene que ver con cosas que no ha dicho expresamente la legislación, el derecho civil tiene un carácter supletorio. Al tener un carácter supletorio, habría que preguntarse, cuando el legislador aprobó la ley 108-05 y no tomó en consideración ni la oposición, ni la tercería, ni la revisión civil, lo hizo de manera deliberada para que estos recursos no se implementen ante la jurisdicción inmobiliaria, o fue una situación que la dejó para que aplique de manera supletoria el derecho civil y por vía de consecuencias, este recurso sí pueda ser implementado. Esos son algunos de los debates que se pueden tener. Pero recuerden lo que decía yo en la primera clase. En derecho no hay conceptos absolutos. Lo que tiene que haber siempre es conceptos fundamentados. Todo el mundo piensa que algo es un disparate hasta que se lo ratifica un tribunal constitucional. Entonces, ahí uno puede darse el lujo de decir cómo te quedó el ojo. Entonces, en cierto modo, siempre que usted sienta que tiene la razón sobre un punto de vista, no desista de su punto de manera tan tajante. Digamos, tenga la capacidad de dialogar, pero, ¿qué le digo? Siempre dentro del ámbito de lo razonable, si usted entiende que usted tiene la razón y puede fundamentarlo, trabaje con eso. No siempre, aunque 29 de 30 personas estén en contra de usted con una posición, eso indica que la posición de ellos es la correcta. Esto se conoce como la falacia ad numerum, que mientras más personas afirmen lo mismo, se entiende que algo es correcto, y no siempre es así. Si algo no ha demostrado el COVID y la Organización Mundial de la Salud, es que a veces por más que alguien afirme algo, por más autoridad que tenga, no lo hace automáticamente lo correcto. Entonces, la unidad 16 nos refiere a las infracciones penales ante la jurisdicción inmobiliaria. Este es un tema interesante por el hecho de que conjuga el derecho penal con el derecho inmobiliario en una sola jurisdicción. Ahí se exploran lo que son los delitos de audiencia y los delitos en audiencia. Y con esto terminamos los contenidos que, como vuelvo y le explico, no es que lo voy a matar semanalmente con una unidad de esta todo el tiempo, sino que habrá una distribución racional de todas estas unidades a fin de verificar cuáles de ellas son importantes y cuáles no tan importantes. Usted dirá, como dirán las madres con los hijos, todos lo son, pero en el fondo tú sabes que una que otra es más especial que la otra.
en nada. Entonces, la metodología de la clase a utilizar se implementará predominantemente en las herramientas virtuales. Aquí me hicieron cambiar el cassette, porque ahí yo decía, se combina elementos presenciales con virtuales. Tuve que borrar los presenciales, evidentemente. Presentando una evaluación diagnóstica para determinadas actitudes iniciales de los participantes, para el día de impartir los contenidos de la clase a través de lectura dirigida e interacción con los discentes de este curso avanzado. ¿Qué quiero decir con evaluación diagnóstica? Es una especie de examen que no vale puntos. ¿Cómo un examen que no vale puntos? No importa si usted se lo pasa, no importa si usted se quema, porque lo que buscamos no es calificarlo para la nota final, sino saber en qué pie estamos parados con usted como participante para saber cuáles son las debilidades y fortalezas del programa. A tales fines se programarán actividades tanto para interacción directa con el participante por el medio virtual de la elección. En este caso tenemos Microsoft Teams, pero también hay otras herramientas como Zoom, como Google Meet, como asignaciones con entrega formal, en donde se demandará exigencia académica y responsabilidad de los participantes. Personalmente, yo creo que el estudiante es consigo mismo que tiene una responsabilidad. ¿A qué me refiero? Sencillo. Estamos en una materia de derecho inmobiliario que le está impartiendo una de las universidades más costosas del país. Lo que quiere decir que su tiempo, más que el mío, es extremadamente valioso. Y parte de ese tiempo es realizar asignaciones. Si realizar estas asignaciones, usted quiera buscar cualquier camino fácil y yo no lo pueda detectar, felicidades, usted pasó la materia. Entonces, yo le preguntaría, ¿qué sucederá cuando este tipo de cosas le tenga que pasar en tiempo real? No siempre existirán estos recursos, no siempre existirá ese colega amigo que va a estar dándole tips todo el tiempo. Siempre yo quiero decir algo y con este país a veces se resulta un poquito paradigmático, pero yo siempre digo, la calidad se impone. Ustedes tienen la oportunidad de demostrarme eso con sus trabajos. Entonces, durante cada módulo se irá evaluando el desarrollo progresivo de los participantes por medio de actividades grupales y de discusiones sobre los contenidos del derecho inmobiliario. Básicamente trataremos de que esto no sea dictados, sino de fomentar discusiones. Pueden ser por aquí mismo o puede ser, por ejemplo, por un foro de discusión. Evidentemente que un foro de discusión no es para discutir como uno discutiría en un bar o como uno discutiría entre amigos, sino planteando posiciones y sustentándolas en derecho. Como metodología de evaluación tenemos lo que es asistencia y participación. Evidentemente que esos son 5 puntos gratis para todo el mundo en la medida en la que encuentren el link, son 5 puntos. Habrán exámenes comprensivos con un valor de 15 puntos. La participación en los foros vale 10 puntos. La suma de todos los trabajos prácticos y tareas que se le puedan poner dará un total de 40 puntos. Y para trabajo o evaluación final, que así nos exige la universidad, será un trabajo de 30 puntos, todo para totalizar los 100 puntos correspondientes a la materia. Desde ahora, le digo siempre la cantaleta que dicen, ustedes tienen los 100 puntos. La idea no es que ustedes los busquen, sino que no los pierdan. Entonces, como bibliografía, tenemos este grupo de estos libros. Yo solamente le diría en cuanto a la bibliografía que es meramente enunciativa, no es limitativa. Siempre que usted pueda encontrar material con rigor académico con lo que puedan hacer estos trabajos, es decir, material citable, yo les invito a esto, incluso ayudaría a mí a expandir mi propia bibliografía. Muchos de estos materiales pueden conseguirse en su totalidad o extractos en internet. Y yo le diría que el principal herramienta bibliográfica es el sentido común. ¿Por qué le digo es el sentido común? Porque normalmente las preguntas que le hacemos y que ustedes puedan consultar con algunos de estos autores, probablemente ustedes la respuesta correcta, ustedes ya la puedan articular sin necesidad de acudir a alguno de estos autores. ¿Qué les permite
quizás consultar a Julián Bonecase o a Yoserán o a Wilson Gómez o a Francisco Ternera. Bueno, quizás darle un soporte con un argumento de autoridad. Esta es meramente la bibliografía doctrinal y la bibliografía ya de lo que tiene que ver con normativas, evidentemente, la Constitución de la República. Yo le diría el bloque de constitucionalidad. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes le hablan del bloque de constitucionalidad, tienen que tomar la Constitución, tienen que tomar las convenciones de derecho internacional de derechos humanos ratificadas por nuestro ordenamiento jurídico, porque tanto la Convención Americana de los Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, son instrumentos normativos con una aplicación tan directa como el Código Civil y como el Código Penal. Y hablando del Código Civil, como le dije que esta manera se nutre del Código Civil, yo les diría que dentro de la bibliografía normativa estaría el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque el derecho inmobiliario registral tiene dos vertientes, una vertiente formal en cuanto a lo que tiene que, una vertiente registral en cuanto a lo que tiene que ver con los aspectos de registro, pero la vertiente sustancial es puro derecho civil. Por eso, el abogado que me diga yo no soy civilista, yo lo que sé de tierra, no sabe de ninguna de las dos cosas. Entonces, es importante tomar en consideración también una ley que es la ley del notariado. No recuerdo bien si el número de la ley es la ley 141, 140-15. Lo que pasa es que quien les habla es un poquito viejo y trabajamos anteriormente con la ley 301 sobre el notariado, pero actualmente la ley 140-15. ¿Por qué? Porque las formalidades para la redacción de los actos, cuando el acto es solemne, influyen en su validez. Y muchas veces también lo que diga una ley puede ir congeniado con otra o puede ser obviado por la otra. Y por supuesto, dentro de las normativas registrales está la ley 108-05 sobre registro inmobiliario y sus normas complementarias. Por lo general venden un librito, sea verde o amarillo, que tiene la ley 108-05, pero también tiene todos los reglamentos anexos, en donde tiene ahí el reglamento general de mesuras catastrales, tiene ahí el reglamento de registro de títulos, tiene una serie de resoluciones dictadas a los fines de regular el tema de las constancias anotadas, que ha sido un tema tan problemático que ha provocado hasta 7, 8 y 9 resoluciones para resolver ese problema. Tiene también a veces los acuerdos de la mesa interinstitucional, que fue una mesa de trabajo que crearon, como si fuese una especie de comité político inmobiliario, que cabe preguntarse si lo que esa mesa decide tiene validez jurídica. Pero evidentemente que esos acuerdos de mesa lo están poniendo en esa misma situación normativa. Y nada, yo le diría que con eso ustedes están completos para esta materia. Son las 7:26. Si de todo este esbozo, por así decirlo, de lo que sería el panorama general de la materia, tienen alguna pregunta, este es el espacio para hacerla. Realmente no, profe, pero cualquier cosa, como usted dijo, que era anunciativo, o sea, yo estaba viendo como la ley 10805 es la, 10805 es la que tiene los principios y nada, y cualquier cosa también que yo he visto del Poder Judicial también se puede poner dentro de la bibliografía. Claro, también evidentemente no se descartan las decisiones jurisprudenciales, tanto de la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia, como de la Cámara Reunida, como de la primera sala, que ese es otro problema serio, porque como la primera sala la conforma un grupo de jueces y la tercera sala la conforma otro grupo de jueces, no siempre un grupo de jueces coincide con otro grupo de jueces en un punto de derecho. Pero si lo que queremos es reforzar un argumento, buscamos el que nos convenga. Entonces, también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
que, como ustedes bien saben, el artículo 184 de la Constitución dice que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedente vinculante en el ordenamiento jurídico para todos los poderes públicos. Lo que quiere decir que la Constitución no es solo la Constitución, sino cada una de esas sentencias hay que graparse de la Constitución, porque lo que el intérprete diga que es la Constitución tiene igual o mayor peso que el propio texto constitucional. Y si esa idea no los aterra, a mí sí. Entonces, ya en cuanto a eso, es muy útil. También tomé en consideración que lo que le decía, que mientras estamos hablando viven saliendo resoluciones constantemente, con lo que ya eso no para fines de evaluarlo como estudiante, sino para su práctica diaria del derecho orientada al derecho inmobiliario, significa mantenerse constantemente actualizado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Estoy viendo solamente 2 personas participando, señores. Esta clase es de 21 personas. Si alguien tiene alguna duda, algún inconveniente, algo que quieran que se pueda aclarar, alguna sugerencia, alguna crítica, esta es la oportunidad. Sí. Es con relación a un ejemplo, como un caso, cuando se dijo sobre lo de terreno. En realidad son 2 preguntas, lo que pasa es que levanté las manos, pero parece que usted no me vio. La primera es con relación a una persona, cuando usted dijo que tiene una casa a la orilla de un río. Un ejemplo, quisiera saber, si el río sube y se lleva la mitad de ese terreno, ya la persona tendría que modificar el título, algo así, porque ya sería menos... ¿O qué sería en ese caso? Bueno, lo que usted está mencionando casualmente es un tema interesante de derecho civil. Es lo que conocen como un aluvión. ¿Usted sabe lo que es un aluvión? No. El aluvión es la pérdida o adquisición del derecho por el cruce de un río. Evidentemente que si una persona tiene una propiedad cerca de un río, se expone a que con la crecida del río, con la secada del río, la propiedad puede aumentar como incrementar. Entonces, esto evidentemente altera la cartografía, porque lo primero que altera es la fisonomía del terreno. Y con el río que le cruza, entonces crea una situación que amerita que esa situación llegue a una actualización. Pero usted entenderá que en la práctica esto es más problemático de la cuenta. ¿Y por qué digo que esto es más problemático de la cuenta? Porque si usted se vio perjudicado con la crecida del río, el de actualizar implica que su certificado de título tenga menos metros de lo que originalmente proyectaba. Pero si usted se ve favorecido, lo primero que usted quiere aclarar es que ese terreno usted lo va adquiriendo. El tratamiento del aluvión es un tratamiento, digamos, muy escaso en nuestro ordenamiento jurídico. Ha sido más un tema propio del derecho civil que del derecho inmobiliario. Ha sido un tema propio del sistema anterior, del sistema ministerial, que del sistema registral que tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque por lo general lo que demanda hacer esta situación es una actualización parcelaria. Y rara vez quien se vea perjudicado de esa situación va a hacer esa actualización parcelaria. La situación a veces se complica cuando hay 2 propiedades que se ven delimitadas por el cruce de un río. Evidentemente que quien se ve perjudicado por el aluvión va a aferrarse a sus linderos, porque sus linderos ya no van a ser límites naturales. Sus linderos van a estar debidamente delimitados por puntos geoposicionales. Y lo primero que va a decirle es: usted no necesita venir a coger terreno donde no tiene. Pero la persona que se beneficia de esta situación va a invocar normas del derecho civil. Este sería un caso interesante para exponerlo en una práctica jurídica. Pero es muy interesante su pregunta. Ok, profesor. Y otra preguntita. Un ejemplo, usted sabe que en los cementerios se compra un terreno. O sea, si, ejemplo, yo compro un espacio grande, pero no tengo a nadie enterrado en ese lugar, y duro mucho tiempo sin ir al cementerio y encuentro una persona que ya está enterrada,
no en el terreno que tengo, sino en una parte del terreno, ¿qué procedería en ese caso? Desalojo. Aunque la persona esté enterrada, no tendríamos que respetar lo que dicen, que para sacar una persona de un lugar, de la tumba, tendrían que esperar como 5 años o 4 años. Bueno, esa es una situación interesante a explorar, pero la situación fáctica que se está presentando es que si tú decidiste enterrar algo en una propiedad, es decir, alguien, no algo, disculpe, se vuelve algo por el efecto de la muerte, perder a alguien en vida. Si tú decides enterrar en un terreno ocupado, un terreno que evidentemente no es el tuyo, es lo mismo que cuando tú colocas una mejora en una casa. Tú o buscas la forma de convencer al dueño de que deje el muerto ahí, o tú lo sacas de ahí y lo entierras en otra parte. Solamente eran esas 2 preguntas, profesor. Me interesaría lo de los 5 años, porque ya yo sé que yo puedo hacer para invadir pacíficamente el terreno. Buscar un par de gente que se mueran de mi casa y lo enterrar a otras propiedades. O sea, yo lo digo porque donde mi papá está enterrado, delante, pusieron una persona, pero nosotros no tenemos todo el espacio tomado, sino la persona que enterraron tomaron un poco del terreno de nosotros. Ok, ya. Es un ejemplo inverso, sería. Sí. Entonces, como no sé más o menos, yo lo que dije fue, bueno, yo dejé eso así, como se dice que hay que esperar 5 años para poder sacar una persona de su nicho, y decir, bueno, tenía la duda. Bueno, ya creo que es una duda que sea el tema del derecho inmobiliario registral, es más ya un tema de la ocupación, porque evidentemente que aunque su padre esté enterrado en un nicho, esté enterrado en un mausoleo, técnicamente no hay un derecho inmobiliario sobre el sitio donde esté enterrado, sino el derecho que tienen ustedes como familiares a visitarlo. Y estarlo en mi más sincera pérdida, en mi más sincero pésame por su pérdida. Gracias. Ok. Sí, ¿alguna otra pregunta? Pues nada, en el transcurso del día de hoy yo le voy a ir dejando tanto la evaluación diagnóstica como la primera asignación con la que ustedes van a trabajar. Van a estar disponibles. Esa parte quería consultarla con ustedes, porque Teams ofrece alternativas igual que Moodle para hacer algunos de los trabajos. Pero como la plataforma es la plataforma y hay que trabajarlo de manera obligatoria, no sé si a ustedes les resulte cómodo trabajar en la plataforma en la PBA. Entonces, trataríamos de ver si hacemos un esfuerzo combinado tanto en la plataforma como lo que se puede hacer en otra parte, pero para mantener un control voy a ver si lo subo a la PBA, pero garantizo de que quien no tenga acceso a la PBA pueda por lo menos ver las asignaciones para trabajarla con tiempo. La modalidad de trabajo es calendaria. Por ejemplo, si hoy yo le asigno una tarea, ya esa es una tarea, por ejemplo, que vencería el próximo viernes a las 11:55, 11:59. Mi recomendación, como yo estoy trabajando con plataformas virtuales desde que era aspirante en la Escuela de la Judicatura, no esperen hasta las 11:55. Muchas cosas pueden suceder y a menos que ustedes tengan conexión de internet buena y un buen inversor con un país que constantemente tiene problemas eléctricos, trabajen antes para que no tengan este inconveniente. Porque se ve un poco extraño que a las 11:45 ustedes estén mandando un correo que diga, profesor, se me fue la luz y estoy hablándole desde el celular. No sé si me entienden. Entonces, nada, señores, para mí es un placer compartir con ustedes. Y como les digo, vamos a trabajar ya los miércoles y los viernes sería ya para fecha de entrega de las tareas. ¿Cualquier otra duda? No, perfecto. Pues muchas gracias, señores. Pasen buenas. Igual, igual. Profesor. Igual. Igual, Igual, profe. profesor. Bye.